Segundo de Reyes, capítulos 22 y 23. Estos capítulos hablan de un rey llamado Josías. Es hijo de Amón, que en el capítulo pasado vimos que fue un rey muy malo. Bueno, Josías, él comenzó a reinar a los 8 años de edad y fue un rey recto ante los ojos de Dios. Acuérdense que ya estamos en la última parte del reino de Judá. Este reino está por caer. Ya cayó el reino de Israel, el reino del norte. Ahora el reino de Judá, ya más bien el escritor se centra en la historia del reino de Judá en estos últimos 4 capítulos. Así que vamos a dar un resumen del capítulo 22. De los versos 1 al 2 se nos habla de un pequeño resumen del reino de Josías. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y reinó 31 años en Judá. De los versos 3 al 7, Josías le dice a Hilcías, que es el sacerdote, que repare el templo. Este siempre era una buena señal de parte de los reyes, porque eso quería decir que estaban dándole importancia a las cosas de Dios. Y sucede algo muy interesante. De los versos 8 al 10, se nos dice que el libro de la ley es encontrado y leído. Es decir, que habían pues menospreciado la lectura de la ley, que era de Éxodo, ¿verdad? Levítico, Números, Deuteronomio, todas esas leyes que están escritas ahí por Moisés, completamente lo habían dejado el pueblo de Israel, y aquí se nos hace mención que lo encontraron mientras estaban reparando el templo. Se cree que se encontró una porción del libro de Deuteronomio que era la que tenía que estar cerca del arca del pacto. Así que la encuentran, fue un gran hallazgo. En el verso 11 se nos dice que Josías, este rey, pues reacciona rasgando sus vestidos una vez que escuchó leerse este libro. No nada más lo encontraron, lo leyeron. Y cuando él lo escuchó, él rasga sus vestidos. Y esta era una manera de una expresión tradicional de horror y asombro. De horror y asombro porque él se ve allí en pecado, ve a la nación en pecado y él se arrepiente y le duele en su corazón. De los versos 12 en adelante, el rey Josías busca a Dios y se nos menciona una profetisa, la profetisa Hulda o Hulda. Sabemos poco de esta mujer, no se menciona aquí mucho, pero sí es una mujer de Dios, una profeta de Dios, y le manda un mensaje al rey Josías. Le dice que por cuanto su corazón se enterneció, miren qué expresión viene ahí, que su corazón se hizo sensible. El corazón de Josías, al leer la ley, se hizo sensible al Espíritu Santo, a la voz de Dios. Mucha gente podrá leer la Biblia, se le podrá predicar la Biblia, pero no hay ninguna reacción, ¿no? En el caso de Josías y en el caso de mucha gente cristiana, cuando escuchan ser predicada la palabra, lloran, su corazón se enternece porque son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Así que por haber tenido esta reacción, le promete Dios que sus ojos no van a ver el mal ahí en Judá. Como quiera, el juicio va a llegar, pero Dios va a retrasar un poco, va a tener un poco más de misericordia por esta reacción que él tiene. Bueno, capítulo 23 nos sigue hablando de Josías y nos habla todo este capítulo, casi todo, de las reformas de Josías. Por ejemplo, del verso 1 al 3 se nos dice que el pacto es renovado. El rey toma el libro, lo lee, la ley de Dios, y hace un pacto delante de Jehová, y luego todo el pueblo sigue el ejemplo del rey y confirman el pacto con Jehová. Después dice, de los versos 4 al 25 hay muchas reformas que Josías hace. Por ejemplo, limpió el templo de Jerusalén de idolatría, derribó los altares a dioses paganos, destruyó los lugares altos. Mira, su papá los había reconstruido y los vuelve a quitar, ¿no? Quita a los sacerdotes idólatras. Ahora, sus reformas las lleva hasta Samaria. Recordemos que Samaria era del reino del norte. Sin embargo, hasta allá llegó las reformas, porque dice que en los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria,
Recordemos que ya no había, pues solo había quedado un puñado ahí de gente en Samaria, habían sido exiliados, estaba en ruinas toda esa parte, pero hasta allá llegó las reformas de Josías. Y también nos dice que celebró la Pascua. Se había dejado de hacer la Pascua desde el tiempo de los jueces. Imagínese usted, todo ese tiempo, el pueblo de Israel, el reino de Judá, no la habían practicado. Él la vuelve a instituir. Barrió Josías a los encantadores, adivinos, a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá. Él las quitó por completo. De los versos 26 y 27 se nos dice que la promesa de juicio de Dios sigue en pie. Aunque Josías hace todos estos cambios, Dios sabe que los siguientes dos reyes que ya van a aparecer, como quiera, iban a seguir pervirtiendo al pueblo. Y Dios dice, esto no va a cambiar, solo estoy retrasando el juicio. Versos 28 al 30 se nos dice que Josías muere en batalla contra Egipto, un gran rey, el rey Josías. Y de los versos 31 al 34 ya se nos habla de Joacás, también hijo del rey Josías, pero es un perverso reino de Joacás y lo llevan cautivo a Egipto. Y finalmente de los versos 35 al 37 se nos habla del reinado de Joacim, y también Joacim hace lo malo ante los ojos de Jehová, así como su hermano Joacás no siguieron el consagrado ejemplo de su padre Josías. Es muy triste. A veces los hijos sí continúan, la Biblia nos enseña que hay que enseñarles para que continúen con nuestra devoción a Dios, pero muchas veces toman sus decisiones y no lo hacen. Y aquí vemos ese resultado que al final va a traer pues el exilio de toda esta tribu de Judá, el reino del sur.